Okay. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y el moderador, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos la más cordial bienvenida al quinto foro de educación en residencias médicas y cursos de alta especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, que en esta ocasión se titula El rol y contribución de los médicos residentes en los sistemas de salud ante la contingencia de la pandemia COVID-19. Hoy contamos con maravillosos talentos, expertos en el área de la salud. Me voy a permitir presentarlos. El doctor Guillermo Torre Amione es médico cirujano con especialidad en cardiología, así como en cardiología intervencionista y trasplante cardíaco. Cuenta con un grado doctoral con la especialidad en inmunología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El doctor Torre fue director del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco en el Methodist Hospital en Houston y miembro del Consejo de The Becky Heart Center del Hospital Metodista ahí mismo en Houston. Actualmente, el doctor Guillermo Torre Amione es el rector de TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey. También nos acompaña el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Es médico cirujano, especializado en cirugía general en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cuenta con una maestría en salud pública y administración de servicios de salud. Se ha desempeñado como director del Hospital General de Salamanca, coordinador estatal de hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato, así como director del Hospital General de Silao, entre otros puestos desempeñados. El doctor Daniel Díaz Martínez es actualmente el secretario de Salud de Guanajuato y director general del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Nos acompaña en la opinión de el doctor Mauricio González Urquijo, médico residente de la especialidad de cirugía R5 del programa multicéntrico. Nuestro coordinador de esta tarde es el doctor Manuel Pérez Jiménez, médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21 en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro. Adelante, doctor Pérez. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy honrados el día de hoy, después de haber celebrado 4 foros, de tener en este quinto foro de educación para residentes, profesionales de la salud, a 2 grandes líderes que en esta pandemia han desarrollado un papel predominantemente fundamental en la contingencia y en las estrategias que se han generado en sus entornos de responsabilidad. Y como bien los ha presentado Margarita, nuestro rector, el doctor Guillermo Torre, y el doctor Daniel Díaz, secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy aquí. Daniel, sabemos que tienes una agenda sumamente complicada allá en el Estado y que estarás con nosotros 40 minutos en el foro, pero trataremos de aprovechar al máximo tu experiencia y los comentarios que nos compartas. Guillermo, igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente, ya como de casa, pues te vemos con más frecuencia, pero seguramente mucha gente estará muy interesada en escuchar tus conceptos y todo lo que hemos desarrollado en TecSalud para esta contingencia. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Daniel Díaz, que nos va a hacer una breve presentación
y posteriormente el doctor Torre también nos hará unos comentarios para luego pasar a la opinión de nuestro residente y empezar el panel de preguntas. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto y es un honor compartir este escenario con el doctor Guillermo Torre, a quien saludo nuevamente con mucho gusto. Desde luego, doctor Manuel Pérez, gracias por la invitación, a Maggie y al doctor Mauricio González, que estarán también compartiendo esta reunión. Y sí, con mucha pena, ¿verdad? Porque ante esta contingencia sanitaria y también económica, pues cambia la agenda en cada momento, pero gracias por la invitación. Siempre serán bienvenidos en Guanajuato, desde luego una vez que pase esta epidemia, ¿verdad? Si me pasan la primera para empezar, entrar en materia, se los agradeceré mucho a la doctora Mireles, que tiene la diapositiva. Bueno, pues nuevamente gracias. Creo que es muy importante este tema del rol y la contribución de los médicos residentes en los sistemas de salud ante la contingencia de la pandemia. Y nos remonta, ¿verdad? Y es inevitable hablar del tema de nuestra formación, ya que va dirigido a médicos residentes, médicos de cursos de alta especialidad, alumnos, médicos, pasantes de servicio social, de las ciencias clínicas, profesores, desde luego, a todos los mentores de los alumnos. Y desde luego que me preguntaba qué les iba yo a platicar ante tan importante foro y sobre todo en un tema que es fundamental. Justo en estos días platicaba yo con alguien que, así como lo mencionó Maggie, me ha tocado ser de todo en la Secretaría de Salud y lo único que no he sido es jefe de enseñanza y era una de mis aspiraciones después de egresar de la residencia y esto con la finalidad de contribuir a la formación de los médicos. Tenemos una meta, un sueño en el estado de Guanajuato de convertirnos, al igual que ustedes, en uno de los centros más importantes de formación de recursos para la salud en el estado de Guanajuato. Si me pasa la siguiente, la doctora Mireles. Miren, más que yo decirles cuál es su rol y cuál sería su contribución, me gustaría preguntarles algo muy importante. ¿Cuál es su rol y cuál será su contribución como parte fundamental de un sistema de salud en esta contingencia? Esto es uno de los escenarios que hemos vivido en esta pandemia. Nosotros empezamos a trabajar prácticamente desde el mes de enero preparándonos, viendo cómo en el país de origen de esta epidemia seguían incrementándose los casos. Y hoy prácticamente en México tenemos 4 veces más mortalidad que el mismo país de origen. Es parte del escenario en esta línea de tiempo que hemos vivido, donde es muy importante que todos nos preparemos, sobre todo para tomar decisiones. Doctor, apóyeme con la siguiente diapositiva, por favor. Es inevitable y se los comento ante esta pregunta que les hice, platicarles un poquito y no necesariamente por hablar de mi persona. Y les voy a explicar por qué. Yo a los 28 años ya era jefe de un servicio. Tenía que tomar decisiones más allá de un quirófano. Mi aspiración, como les digo, era ser cirujano. Mi sueño es ser cirujano. Yo sigo dando consulta, igual que muchos de ustedes. Sigo operando. Es imposible apartarnos de esto. Pero hay que empezar a tomar decisiones. Entonces, inicialmente, pues me toca ser jefe de servicio, encabezar un equipo de cirujanos y a partir de ahí, después se da la dirección de un hospital que certificamos pensando en que debemos estar mejor preparados para enfrentar este tipo de escenarios. Jamás nos imaginamos vivir esto, ¿no? Yo nunca me imaginé tener que estar, no como cirujano, sino como secretario en un escenario donde hay que planear, organizar, tomar decisiones. Me ha tocado ser también director de servicios de salud. He sido médico desde un consultorio en una comunidad rural y eso me da la oportunidad de conocer todos los niveles de atención que tiene un sistema de salud. Y a pesar de que quizá durante mi formación, y se los confieso, lo menos que pensé yo es ser secretario de salud, incluso a lo mejor no es su mismo pensamiento, pero yo las clases de saneamiento básico, de epidemiología de salud pública, pues no las consideraba como de las más importantes dentro de mi formación. Yo quería ser cirujano, ese era mi sueño, soñé en también ser cirujano
cardiotorácico hasta cirujano pediatra. Pero mi visión era verme en un quirófano, no tomando decisiones y mucho menos ante un escenario como esto, dedicarme como tal a la salud pública. Entonces, esa era mi visión. La siguiente diapositiva, y hoy hay que organizar todo este escenario, la salud pública, los hospitales generales, el personal, incluso trabajar muy de cerca con los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Pemex, de Sedena, integrar todo un equipo de trabajo. Y hoy en día, igual que Nuevo León, quizás somos uno de los estados que más camas hemos reconfigurado y que cuenta también con una mayor cantidad de ventiladores. Y esto lo estamos haciendo con recursos 100% estatales. Hay que decir que estamos en un momento que en un sistema de salud alguien le ha llamado la tormenta perfecta. Se genera toda una transición desapareciendo el modelo que teníamos hasta el año pasado, que era el seguro popular. Decidimos nosotros, igual que el Estado de Nuevo León, no entregar nuestro sistema de salud y hoy en día pues tenemos que estar financiando esta situación extraordinaria con recursos ordinarios porque no ha llegado un recurso adicional a los estados, a las entidades federativas. Entonces tenemos que trabajar muy de cerca con otros secretarios, con el propio gobernador, para poder tener los recursos para enfrentar esta pandemia. En la siguiente diapositiva, les quiero platicar lo importante y lo fundamental que es que ustedes se conviertan en verdaderos tomadores de decisiones. Ahí está más o menos el estado ubicado desde esta posición. Tenemos que estar monitoreando nuestra capacidad de respuesta para esta contingencia. Y repito, independientemente del perfil para el que ustedes se estén preparando para el futuro, como ustedes pueden ver, no podemos decir de esta agua no he de beber, porque en algún momento, igual que a sus profesores, igual que a sus compañeros, la vida nos estará llevando a tomar decisiones. La siguiente, por favor. Igual, esto habla más o menos lo mismo. Es muy importante que cuando estemos en un escenario de tomadores de decisiones, como es un médico, una médica en particular, hagamos alianzas estratégicas. Nosotros soñamos y no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Cuando en perfil de este panorama epidemiológico, un análisis muy detallado de la salud pública que hicimos en nuestro estado, pues nos damos cuenta que necesitamos más médicos de diferentes perfiles. Y hacemos alianzas estratégicas, creamos un clúster de la salud en el estado de Guanajuato y nos atrevimos a acercarnos al Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy parte de las especialidades médicas, de los médicos en formación que tenemos en nuestros hospitales, es gracias también al apoyo que nos ha brindado una institución tan importante como es el Tecnológico de Monterrey, para que hoy ya podamos tener nuevas especialidades en Guanajuato que están siendo avaladas por el Tecnológico de Monterrey, siempre y cuando hayamos cumplido con las características de calidad para contribuir a la formación de médicos especialistas, ahora también en calidad de la atención clínica, pero seguimos formando anestesiólogos, psicólogos, psiquiatras, por primera vez urgenciólogos, por primera vez especialistas en medicina crítica, neonatología, calidad y desde luego médicos internos, pasantes, enfermeras, de todas las áreas que contribuyen al tema de la salud. La siguiente, por favor. Miren, agradezco muchísimo que me hayan invitado a reflexionar al respecto. ¿A qué es a lo que nos tenemos que enfrentar? ¿Por qué es necesario tener un sistema de salud sólido, fuerte, en el que todos participemos? Porque hoy la población en una gran medida piensa que el COVID no existe, que de algo nos tenemos que morir, que si no me voy a morir de COVID, me voy a morir de hambre por el impacto en la economía que ha tenido esto. Se tiene miedo. ¿Qué sigue después de esto? ¿Por qué los médicos, el personal de salud nos preguntamos por qué algunos sectores de la población no contribuyen? Si soy joven, tal vez no me pasa nada. ¿Por qué no puedo reactivar mi negocio? ¿Cuándo vamos a abrir si es necesario que mis trabajadores no pierdan el trabajo?
Entonces hay diferentes dimensiones en las que es muy importante tener alianzas estratégicas para tomar las mejores decisiones. Desde lo social, desde el aspecto, desde lo científico, médico, biológico, la dimensión económica. Son hilos muy delgados. Esta es nuestra realidad. Seguramente a ustedes muchas veces le han dicho, ¿por qué no le haces como en Singapur? Bueno, porque nuestra realidad no es la de Singapur. Y hay que analizar la pandemia no solamente desde el escenario estadístico, sino también desde el punto de vista de la subjetividad que nos lleva a la realidad de lo que es nuestro estado y es nuestro país. La siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante que como personal de salud en formación nos involucremos en este cambio drástico de estilo de vida que estamos viviendo, que seamos muy conscientes que no solamente está pasando en nuestra organización, está pasando en nuestro país completo y en el mundo. Esto ha incrementado la demanda en los sistemas de salud y desde luego que ustedes forman parte muy importante de la primera línea de contención. Y es sumamente fundamental que ustedes cuenten con todas sus prestaciones y decir que los equipos de protección personal son indispensables. Pero no solo ello, sino la capacitación que debemos recibir al respecto. Está perfectamente documentado que los médicos, el personal de salud en general, se contagian no durante el periodo de atención precisamente, sino al momento de ponerse o quitarse estos equipos de protección personal. Es muy importante que resaltemos las cualidades que tiene esta nueva generación, por eso le puse de millennials, del acceso a la tecnología que hoy tenemos, de las fuentes de información y un reto. El tema de la desinformación es algo igual, es un virus igual de letal que el propio COVID. Eso es lo que yo les puedo comentar, la capacitación virtual, y hoy estamos justamente en un claro momento, y el tema tan relevante que es el tema de la salud mental para darle continuidad a nuestra profesión. La siguiente, por favor. Comprendo que jamás nos imaginamos vivir un escenario así, ¿verdad? En esta parte de la historia, o ser misma, formar parte de la historia como tal. En el 2009 muchos vivimos la epidemia de la influenza y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Lo vivimos quizá desde otra trinchera, con otro punto de vista, jugando otro rol, quizá no tomando decisiones, pero hoy los virus, estamos de acuerdo que están poniendo a prueba y están amenazando a toda la humanidad. Por eso es muy importante que puntualicemos todos estos aspectos de lo que los médicos no podemos permanecer ajenos, que son las políticas públicas en salud, seguir fortaleciendo la capacidad técnica, la infraestructura para dar respuesta porque se está poniendo a prueba la resiliencia del sistema de salud como tal y desde luego de los actores fundamentales de ese sistema de salud. Y yo comencé diciendo que los médicos residentes y el personal en formación son actores fundamentales de este sistema de salud. Por eso es tan importante la integración a todos los niveles, explorar y encontrar nuevas maneras de comunicarnos e interactuar y adaptarnos a esta nueva, entre comillas, nueva normalidad. La seguridad debe estar por encima de todo. La siguiente, por favor. Nuevamente, quisiera casi concluir preguntándoles cuál es entonces su rol y cuál será su contribución como parte fundamental de un sistema de salud. Miren, a manera de reflexión, este virus realmente está amenazando a la humanidad y quizá el concepto de Darwin de que la especie que sobrevive no siempre es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, está más vigente que nunca. Hablábamos de resiliencia, de la capacidad de adaptarse, pero no solamente de eso. Durante mi formación en el hospital militar, también aprendí que la falta de aptitud se perdona, pero no así la falta de actitud. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que no solo debemos adaptarnos a los cambios, sino debemos ser generadores de ese cambio, crear las circunstancias y no ser víctimas de las circunstancias. La siguiente diapositiva, por favor.
Hay que estarnos preparando continuamente, si bien muchos de ustedes seguirán hasta cierto punto diferentes caminos y jugarán, como lo he comentado, diferentes roles desde su formación. En función de lo aprendido, todos podemos hoy participar como promotores de esas funciones esenciales en salud pública para estar preparados. Desde luego, participar activamente en la prevención y la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles también, porque no podemos olvidarnos que somos un país con una gran carga de enfermedades crónico-degenerativas, dar ese monitoreo a la salud pública, promover la salud pública y la salud ocupacional, así como la protección al medio ambiente, que hoy es fundamental, aprender y formarnos también en legislación y regulación sanitaria, que hoy en día es fundamental independientemente de nuestra especialidad, y trabajar en la gestión de la salud pública, los servicios específicos y en la atención a grupos vulnerables. Esas son acciones esenciales de la salud pública y no debemos ni podemos permanecer ajenos, y sobre todo, como lo ha mencionado el Instituto de Salud de los Estados Unidos, siempre enfocados en ese factor científico-técnico que consiste en la aplicación del mejor conocimiento disponible en función de los medios y los recursos con los que hoy contamos, tomar en cuenta el factor percibido relacionado con la satisfacción de los pacientes y, desde luego, ligado siempre a la imagen de la institución a la que pertenecemos. Eso es sumamente importante, tener en cuenta las dimensiones de la calidad, que es la efectividad. Eso para nosotros debe ser un eje fundamental, basarlo en la mejor evidencia científica disponible, siempre optimizando los recursos con los que disponemos, recordar que la oportunidad de la atención hoy más que nunca es fundamental, y trabajar mucho en la equidad, sobre todo sin distinción social, económica, geográfica, cultural, ni de ningún tipo, porque el virus, el SARS-CoV-2, no ha respetado fronteras ni tiempos en este sentido. Siempre debe estar la atención centrada en el paciente. Hasta aquí mi intervención. Agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Sé que el tiempo es corto. Ha sido y es un placer y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Daniel, extraordinaria presentación que nos da un panorama en el contexto del tiempo y sobre todo en todas las tareas que esta pandemia nos ha exigido como profesionales de la salud, y evidentemente en la responsabilidad que tú tienes de coordinar todos los servicios de un estado como es Guanajuato, enfocado precisamente a la formación de nuestros alumnos, de los residentes, de los médicos en formación, enfermeras y otros profesionales de la salud. Te agradecemos muchísimo tu intervención y tu clara presentación al respecto. Y sé que tienes una agenda complicada y tienes que dejarnos un poco antes de terminar. Antes de darle la palabra al doctor Torre, que también tiene opinión en relación a tu participación, te quisiera preguntar, ¿qué es lo que sigue, Daniel? Estamos a 13 semanas de haber arrancado el primer caso en este país. Nos hemos reconvertido, nos hemos transformado, pero seguimos teniendo una visión a mediano y largo plazo y siguen decisiones muy importantes, quizá tan importantes como las que hemos tomado en los últimos meses. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Daniel? Sobre todo en el contexto asistencial y académico, en donde convergen un sinnúmero de actores e instituciones en tus servicios de salud. Claro que sí, doctor Manuel, con mucho gusto. Bueno, siguen tiempos todavía difíciles. Esto no se ha acabado. La pandemia tiene de existencia 6 meses en el mundo. Esto no se va a terminar de un día para otro y debemos seguirnos preparando. Creo que debemos también sentirnos muy orgullosos de ser médicos. Tenemos todo el derecho a recibir todas nuestras prestaciones, incluyendo las económicas, y contar con equipo de protección personal suficiente y de buena calidad. Siempre con ese sentido del deber que nos caracteriza como gremio, y jamás quedarnos cruzados de manos. No sabemos qué sigue con esa actitud. Por eso decía que no debemos permanecer pasivos ni de brazos cruzados. Somos actores fundamentales. El personal en formación es un actor fundamental. Por ello hay que buscar hacer alianzas. Solos no vamos a llegar juntos, o más bien no vamos a llegar a ningún lado. Y creo que las alianzas hoy en día son fundamentales. Por eso reconozco y agradezco la apertura que siempre ha tenido el Tecnológico de Monterrey como una institución líder en la formación
de recursos para la salud, en hacer investigación y sobre todo la apertura que tiene para compartir buenas prácticas, experiencias. Y creo que esa va a ser la mejor estrategia para enfrentar lo que sigue en el futuro, y creo que como ese atrevimiento que tuve de mencionar parte de lo que he vivido en lo personal, uno nunca se imagina finalmente dónde puede colaborar de la mejor manera posible y hay que estar preparados para los siguientes retos. Como vemos, este tipo de contingencias sanitarias ya se están presentando de manera cíclica y estacional, más o menos cada 10 años. Y creo que como país debemos de tener esa visión, de sumar esfuerzos, de mantenernos preparados y sobre todo centrarlo en lo que verdaderamente nos dice esta materia en salud pública. Las decisiones deben estar centradas en las personas con un sentido humanismo, tener la capacidad y atrevernos a tomar decisiones para construir el futuro, porque bien sabemos que las acciones y no solo las buenas intenciones son lo que hace la diferencia. Así que, igual que ustedes, estamos decididos a entrarle no solamente a enfrentar la pandemia, sino a formar líderes para enfrentar lo que sigue en el futuro, que sigue cierto hasta cierto punto de vista incierto. Muchas gracias, Manuel. Daniel, muy agradecidos con tu participación y tus aportaciones. Y en este momento le voy a pedir al doctor Guillermo Torre, nuestro rector, porque has mencionado una palabra clave y en el contexto de la formación de las personas, de centrar los esfuerzos, sobre todo asistenciales y formativos en las personas. Pero hablaste de los líderes y creo que el doctor Guillermo Torre nos puede platicar muchísimo y tener un diálogo en estos pequeños minutos, pocos minutos que nos quedan para poder establecer pautas y estrategias en relación a formar esos líderes que tanto necesitamos en el ámbito de la salud, pero también en muchos otros entornos en nuestro país y globalmente. Entonces, le doy la palabra al doctor Guillermo Torre, que pues siempre estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y que se ha vuelto pues un líder de opinión nacional en esta contingencia. Memo, adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Daniel, muy agradecido por tu tiempo y muy bienvenida a tu experiencia personal, que obviamente cada uno de nosotros siempre trabajamos y nos convertimos en el futuro en base en cómo hemos vivido nuestras experiencias. Entonces, qué gusto que hayas compartido con nosotros esa parte y también felicidades por el trabajo que han hecho ustedes ahí en Guanajuato. Es muy loable. Voy a tomar unos 10 minutitos para platicar con todos ustedes. Voy a referirme a ustedes jóvenes, porque la mayoría seguramente son residentes y los que son más de mi edad, bueno, pues acepten ese piropo de juventud. Pero creo que sí vale la pena resaltar más de un comentario. Y empiezo por decirles que así como Daniel nos platicó un poquito pues, la historia de la pandemia, yo tengo una grave preocupación en cómo hemos visto el manejo de la pandemia en nuestro país y particularmente hemos visto en las últimas semanas que la capacidad de atención ha disminuido importantemente. ¿Por qué digo eso yo? Si nosotros analizamos lo que le sucedía a un paciente que era hospitalizado en nuestro país hace 4 o 5 semanas, su probabilidad o su mortalidad no era superior al 20%. Hace unos días, esa mortalidad, los mismos pacientes que entran al hospital, un sistema hospitalario mexicano, era ahora superior al 30%. Entonces, estamos pasando de una mortalidad de 1 de 4 pacientes a 1 de 3 pacientes. Y yo creo que una pregunta importante que tanto ustedes y yo nos debemos hacer es ¿cuál es el motivo? ¿Por qué ha aumentado tanto la mortalidad hospitalaria? Yo tengo varias explicaciones y seguramente ustedes van a poder extenderlas. Pero una de ellas para mí es sencilla. Cuando empieza a saturarse el hospital, nuestra capacidad resolutiva disminuye. Tenemos menos medicamentos, la gente espera más en emergencia, no se trasladan a tiempo terapia intensiva. Ustedes y yo tratando pacientes cuando estamos sobrecansados, nos disminuye nuestra capacidad, aunque no lo queramos, eso es una realidad. El acceso a los medicamentos. Entonces, la saturación de la capacidad hospitalaria disminuye la calidad de la respuesta que tenemos a los pacientes. Es un tema importante. Por otro lado, les quisiera recordar que el promedio de la gente que ha fallecido en nuestro país es 10 años menor que en Europa.
que eso subraya la importancia de reconocer que en nuestro país no solamente hay un problema en la calidad de la atención por la saturación, pero creo que también es evidente que la salud del mexicano es frágil, así como es el sistema de salud. Y es frágil porque tenemos más obesidad, tenemos más hipertensión, tenemos más enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, de tal forma que cuando nuestros conciudadanos se enferman, expresan una enfermedad de mayor severidad. Entonces, esos para mí son temas muy importantes y de aquí va a salir un corolario, que yo creo que al terminar esta pandemia, que no va a ser antes del final del 2021, vamos a tener que reconocer que el sistema de salud en donde ustedes y yo trabajamos va a requerir una inversión muy importante y un aumento y una mejoría de la infraestructura, de la capacidad hospitalaria, de la calidad de atención que va a repercutir y que repercute en el entrenamiento de ustedes y de nosotros en el futuro es extremadamente importante. Tenemos que levantar la barra de calidad en la atención, no aceptar mediocridad como el estándar y tenemos que empujar a tener estándares iguales o superiores a lo que las normas internacionales nos den. Yo creo que esa va a ser una gran enseñanza, pero permíteme retomar y volver al tema. Entonces, en esta pandemia vemos una grave preocupación porque la capacidad resolutiva del país es débil y es débil por estas situaciones. Una población vulnerable, un sistema de salud que estaba frágil y una saturación que nos hace trabajar de una forma no tan eficiente. Nosotros hemos trabajado en el Tech Salud y sé que aquí hay muchos de ustedes que no necesariamente trabajan con nosotros, pero quienes conocen el sistema Tech Salud, y le comparto a quienes no son miembros de nuestra comunidad, tenemos más de 10 años trabajando de una forma muy de la mano con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Y con la Secretaría de Salud se ha desarrollado un programa multicéntrico de educación. Algunos de ustedes son graduados, otros de ustedes están activamente trabajando, algunos son profesores. Y este programa yo lo he aplaudido desde la historia porque creo que representa lo que México debe de vivir. Este es un ejemplo de colaboración público y privada. Es un ejemplo de colaboración para el beneficio de la educación y también de la atención. Y este programa pues, ha graduado cientos ya de jóvenes médicos residentes que están ahorita en los diferentes lugares del país. Y eso debe de ser un ejemplo de cómo trabajemos hacia el futuro. Y ahorita voy a volver a retomarles ese tema. Pero no solamente lo hemos hecho en la parte educativa. Al empezar el tema de la pandemia en el Estado de Nuevo León, creamos una colaboración muy cercana con el Estado, con la Secretaría de Salud, con el gobernador, en donde construimos una alianza, no solamente que ya existía en la parte educativa, sino la hemos extendido para una colaboración en la atención. Y antes de que a nivel federal se reconociera la importancia de una alianza público-privada en la atención hospitalaria, nosotros hicimos una alianza con el Estado de Nuevo León para ampliar la capacidad hospitalaria de la Secretaría de Salud COVID hacia el Hospital San José, que es uno de nuestros hospitales, en donde pusimos a disposición del Estado más de 50 camas de terapia intensiva y una capacidad que se expandía hasta un hospital de 150 camas más o menos para la atención de pacientes COVID, sin necesariamente tener un acuerdo financiero, simplemente una expresión de buena voluntad con el Estado y del Estado con nosotros. Entonces, eso yo les diría, extiende y refuerza la importancia de esta colaboración porque sin querer solamente alabar el gobierno de Nuevo León, yo claramente les digo, sin agraviar a otros estados, que en Nuevo León el estado contribuyó activamente a ampliar ese lazo de comunicación con el sector privado para poder nosotros extender una oferta educativa mejor históricamente, una oferta hospitalaria hoy en la pandemia. Entonces, estos son ejemplos importantes de colaboración que han resultado en una mejor calidad educativa y de entrenamiento y hoy una mejor calidad en la atención para los pacientes del Estado. No estamos hablando de solamente atender a pacientes en el sector privado, sino ampliar una capacidad hospitalaria importante. Yo quiero extender el comentario del doctor Daniel anteriormente y decirles que en lo personal y también en la filosofía que hemos querido aquí extender, todos los médicos residentes son colegas de nosotros. Aunque estés en formación de un tema particular,
yo siempre he hablado y he visto que el programa formativo de alguien que ya se graduó de la Escuela de Medicina define al médico como parte de un equipo en donde hay diferentes niveles de educación, pero todos en conjunto somos un equipo. Entonces, el externo, el tratante, en el sector privado, en el sector público, siempre habrá alguien que tiene un poco más de experiencia y puede ser el capitán de un equipo, pero el equipo no funciona si no tiene múltiples miembros. Entonces, en ese sentido, todos los médicos residentes son parte de un equipo integral. Somos parte de un equipo completo y eso lo quiero resaltar, porque a mí no me gustaría hacer hoy una gran diferencia entre el médico residente y el médico tratante. Simplemente se conjunta en equipo con distintas responsabilidades en la atención, pero en conjunto estamos trabajando para resolver una gran problemática. Y una problemática que, como bien dijo el doctor Daniel, nos ha desbordado a todos. Y en ese desborde yo quisiera terminar un poco mis comentarios, resaltando la importancia de lo que significa una relación público y privada en un tono constructivo, porque creo que el mensaje que quisiera yo darles a todos ustedes es que hoy estamos viviendo un sentimiento político en donde todo el mundo está tratando de ponernos en contra de alguien. Los periodistas le pican al secretario para que hable mal de alguien. Los periodistas se agarran y le pican a alguien en el sector privado para hablar mal del gobierno. Yo creo que ese tema debemos de hacerlo a un lado y debemos de preguntarnos cómo debemos de construir una forma positiva. Ciertamente en el mundo hay gente que quiere ser tóxica y hay gente que quiere ser constructiva. Entonces quiero yo presentarles un programa que ha sido un ejemplo de esta construcción público y privada. Les platiqué un poco cómo TecSalud ha contribuido a una relación educativa y una relación asistencial en el estado de Nuevo León. Pero hay un ejemplo muy importante que se ha generado desde el sector privado en una colaboración muy estrecha con el gobierno y en donde el representante del gobierno ha sido el canciller Marcelo Ebrard. Y ese esfuerzo hoy se conoce como Juntos por la Salud. Y les platico un poquito más porque estoy seguro que no todos ustedes han visto o tienen una claridad de lo que esto significa. Juntos por la Salud ha sido un esfuerzo ciudadano, iniciado muy importantemente, pero hoy se ha extendido mucho por empresas del sector privado. Una de ellas ha sido FEMSA, la Fundación FEMSA en particular. Otra ha sido la Fundación BBVA. Y a ese esfuerzo se le ha sumado la UNAM, se ha sumado FunSalud, se le ha sumado la Fundación UNAM, se ha sumado el TEC de Monterrey, obviamente con todos los componentes del TEC de Monterrey. Se han sumado múltiples otras organizaciones y ciudadanos de buena intención en el país. Y ese esfuerzo, fíjense lo que ha resultado. Hoy se han otorgado más de equipos de protección personal que representan una inversión de más de 1.500 millones de pesos. No a hospitales del sector privado. Ahorita el doctor Daniel nos hablaba de la importancia de la protección. Pues no podemos atender a los pacientes si los médicos, que es el personal de primera línea, que han representado más del 20% de las infecciones asociadas al COVID en el mundo, no tienen equipos de protección personal. Todos ustedes y yo nos acordamos de la importancia de este equipo en los primeros casos que sucedieron en el país, en Monclova, en Baja California, de una diseminación masiva o muy grande en ciertos sectores laborales por la falta de equipos de protección personal que provocó una crisis y desafortunadamente fallecimientos en personal de la salud. Entonces, este esfuerzo de Juntos por la Salud tuvo como un objetivo primario proveer a los hospitales, en donde se incluyen médicos y residentes, hay médicos externos y residentes, personal de enfermería y de farmacia. Y hoy ya se ha traducido en un total de más de 1.500 millones de pesos en equipo de protección personal. Se ha extendido a proveer agua, alimentos, transportación para el personal de salud y alojamiento. Esto a nivel nacional. Se desplegó una estrategia nacional en donde hay una coordinación que la preside el profesor David Noel, miembro ex rector emérito del Tecnológico de Monterrey, en una función como ciudadano y con individuos en todos los estados de la República. Entonces, este beneficio se ha diseminado a todo el país. Hoy, ese esfuerzo de Juntos por la Salud se ha extendido no solamente a equipos de protección, a hospedaje, a alimentación, a agua potable, a transportación, sino ahora ya se está extendiendo también
a actividades mucho más creativas que nos corresponden más a nosotros o a médicos en formación y a investigadores. Tenemos un gran esfuerzo ahora en este grupo de Juntos por la Salud para diseñar opciones diagnósticas mexicanas, opciones de tratamientos y vacunas mexicanas. Entonces existe ya una coordinación y un fondeo específico para esas actividades. Subrayo en ese sentido la realización del primer ventilador mexicano, que se hizo en conjunto con el Instituto Nacional de la Nutrición y el esfuerzo coordinado de este grupo. ¿Por qué he recalcado tanto la importancia del esfuerzo de Juntos por la Salud? Porque es típicamente un esfuerzo mexicano. Es un esfuerzo mexicano que nace del sector privado, pero con una extraordinaria colaboración del sector público. Miren, yo voy a abrirles aquí un paréntesis. Yo no tengo ninguna afiliación política y realmente en principio me molesta siempre cuando oigo comentarios negativos desde un punto de vista visceral y tóxico. Todos podemos criticar y yo tengo mis opiniones personales de cómo se pudo haber mejorado la estrategia y cómo mejorarla, pero prefiero causarle energía en vez de criticar a construir. Entonces yo digo, en vez de destruir hay que construir, en vez de dar mensajes tóxicos hay que hacer mensajes positivos, porque de eso es lo que nos hace falta hoy en México. El negativismo y la destrucción es prevalente, eso está en el aire todo el tiempo. Juntos por la Salud es un gran ejemplo de cómo construir y no destruir, de cómo brindar lazos de armonía con el sector público, no destruirlos, independientemente si estamos o no de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. Pero este ejemplo que les estoy compartiendo, y me tomé la libertad de compartírselos así tan ampliamente, porque creo que es un ejemplo para ustedes y para mí de cómo construir hacia adelante. La mayoría de ustedes que son jóvenes que están oyendo esta plática pueden tener afiliación política distinta al gobierno y eso es respetable. Pero hoy lo que tenemos que hacer es sumarnos a esfuerzos como el de Juntos por la Salud para resolver no solamente la problemática hoy de salud, sino también responder la problemática grande que se viene si no restablecemos una economía razonable. Para el restablecimiento de esa economía se necesita una estrategia de salud consciente, inteligente, que nos permite esa reapertura. Y no se va a dar generando pleitos, generando discordia. Entonces, yo les pongo a ustedes el mismo reto que me he puesto a mí, tanto ustedes como yo desde el sector médico, desde el sector salud, desde una plataforma completamente apolítica, tenemos que buscar más lazos de construcción y los tenemos que hacer con el gobierno, porque el gobierno, queramos o no, es quien nos está representando para tratar de organizar una estrategia nacional que es mejorable y dejémoslo así. Evitemos el criticarlo simplemente, pero simplemente reconocer que hay oportunidades y eso son la importancia de lo que hoy tenemos que construir en conjunto. Pues con estos comentarios termino y creo que Mauricio tiene muchas ganas de compartir con nosotros alguna opinión, pero le paso la palabra a Manuel. Sí, Guillermo, muchísimas gracias. Yo sé que compartimos y hemos comentado muchas veces esta actitud de colaborar, de construir, de no criticar sin fundamentos, sino solamente por tener una diferencia ideológica o en cualquier otro ámbito. Y hoy día creo que esta pandemia nos está retando a todos como sociedad. No es un problema del gobierno ni tampoco de los profesionales de la salud exclusivamente. Es un reto para toda la comunidad global. Y creo que ha señalado muy bien algunos elementos que requerimos como sociedad para poder avanzar en afrontar estos problemas que tenemos hoy día y que se vienen en el futuro inmediato. Antes de darle la palabra a Mauricio González Urquijo, que es nuestro jefe de residentes en cirugía y que es quien va a dar la opinión hoy por parte de los residentes, yo te haría una pregunta más. Ambos hablaron de colaboración, de construcción, ambos hablaron de poner toda la energía y la estrategia al centro de la atención y la formación de las personas, atender a los pacientes, formar a los profesionales de la salud. Ambos hablaron de colaboraciones público-privadas y de hacer lazos, establecer alianzas. ¿Cómo avanzamos en la formación de líderes conscientes, de líderes responsables, de líderes que realmente abracen los problemas, los afronten con apertura y con buen juicio, con criterio?
qué elementos podemos nosotros a nuestros residentes, a nuestros médicos en formación, empezarles a fortalecer en el contexto de esta pandemia y a lo que viene hacia adelante. ¿Qué otros elementos, además de todo lo que ya ustedes han compartido en el contexto de la salud, Guillermo? Bueno, mire, Manuel, yo tuve, bueno, ahora en mi edad más madura, me he convertido, a veces me da ganas de escribir, como bien lo sabes. Siempre me había gustado escribir en ciencia, pero pues ahora yo creo que eso les va a pasar a muchos de los jóvenes, ¿verdad? Mientras seas mayor, puedes tener más momentos de reflexión de una forma más inteligente. Entonces, varios de los temas que yo he escrito, los hemos tenido públicamente en el Reforma, uno de esos temas específicos, yo he sacado que es el enfrentarnos a nivel mundial a la pandemia. Nos ha mostrado con claridad que hay una ausencia de liderazgo importante. Y no lo digo específicamente por México, lo digo en el mundo. Se han demostrado cómo ha habido líderes extraordinarios que han afrontado con transparencia, con contundencia y con una gran empatía de sus pueblos estos problemas. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania. Y hemos tenido algunos otros países en donde, para no aclarar, siempre buscamos culpables, buscamos explicaciones y la estrategia se convierte mal. Entonces, yo creo que cómo los líderes que tienen una responsabilidad ante sus pueblos han enfrentado la pandemia, nos ha demostrado la importancia de desarrollar en la parte formativa estas cualidades de liderazgo. Pero si ahora me preguntas cuál es la receta para que a la gente le demos cualidades de liderazgo, yo te diría, para mí lo que ha sido muy importante es el tener contacto con individuos que respiran, que transpiran esos liderazgos. Y no tiene que ser un liderazgo carismático de alguien que es interesante, atractivo, elocuente. El liderazgo es una congruencia con tu pensamiento y tu acción, que la gente la vea, que la pueda respirar y transpirar. Entonces yo creo que hoy los mayores en este grupo de conversión tenemos esa responsabilidad. Ciertamente habrá más de uno de nosotros que tiene cualidades excepcionales y naturales, y eso qué bueno y lo aplaudo, pero yo diría, lo más importante es tener congruencia entre tu acción y tu persona, y eso la gente lo ve, y eso es lo que yo creo que hace falta, y hace falta en líderes que representan el pueblo, que eso se vea con más contundencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo le digo, tenemos que empezar por nosotros, los que somos más seniors en este proceso y experiencia formativa, a ser congruentes con lo que decimos, y eventualmente de esa forma tener convivencia, estar expuestos con la gente joven. Y yo creo que esa es una de las recetas sencillas. Pero definitivamente creo yo, y estoy convencido, de que ese es un ingrediente que nos falta en México y en el mundo. Y hay grandes ejemplos de liderazgo. Y hay ejemplos de liderazgo con y con menos atracción. Yo creo que Angela Merkel es una persona excepcional y no es tan carismática. No tiene un discurso atractivo. Es más, yo lo hago y pues no entiendo alemán, no me interesa lo que diga. Pero ella ha tenido un magnetismo importante en el mundo. Y luego hay gente súper carismática, ¿verdad? Por ejemplos históricos, Martin Luther King, Lech Walesa. Son gentes que polarizan a sus pueblos de una forma extraordinaria. Pero no necesariamente tenemos que ser todos igual que ellos. Entonces yo creo que la receta importante es congruencia en el pensar y en el actuar. Y es fácil decirlo, pero no es necesariamente fácil actuar. Muchas gracias, Memo. Y yo sintetizaría antes de darle la palabra a Mauricio, 3 o 4 conceptos. Fundamentalmente, saber que los líderes, su responsabilidad más importante es formar líderes. Y esto a través de los programas de mentoreo, de las residencias, de los programas formativos, creo que es un mecanismo eficiente para hacerlo y muy humano. Y creo que entonces, el segundo concepto les diría las competencias transversales, las competencias humanas, los cursos que muchas veces vemos como sellos o como de relleno, que le damos poca importancia, son las que fortalecen el contexto humano de los líderes y en este caso de nuestros profesionales de la salud. Evidentemente, la congruencia de la que tú has hablado siempre y que hoy destacas. La congruencia en el actuar, en el decir y en el actuar, y evidentemente en el contexto en el que estamos, el contexto social, profesional, económico, que eso es fundamental. No podemos, como también lo decía Daniel, proyectar una estrategia que esté fuera
del alcance de nuestro contexto. Y eso es importante para nuestros médicos en formación, nuestros profesionales de la salud en formación. Entonces, muchas gracias a ambos por estas interesantes y valiosas aportaciones, sobre todo para, como bien lo han dicho, nuestros residentes y todo el personal en formación y todo el personal que está al frente de la atención de los pacientes, que seguramente es mucho y nos está viendo y tiene un aporte, vaya, cuantioso e incalculable en este momento. Le voy a dar la palabra ahora sí a Mauricio, que sé que está listo para hablar, está listo desde hace varios días y sabemos que como un líder, él es el jefe de residentes de cirugía general, los cirujanos tienen un perfil muy especial y evidentemente han estado ansiosos porque muchos de sus procedimientos se han ido postergando, ¿verdad? Pero hoy día también tienen un papel muy relevante. Entonces, Mauricio, por favor, compártenos tu opinión en relación a esto que tanto el doctor Torre como el doctor Díaz nos han presentado y en representación de tus compañeros, ¿verdad? De los residentes, no solo de programas multicéntricos, y los residentes que están al frente en la atención de pacientes COVID y no COVID, ¿verdad? Adelante, Mauricio. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Pérez, por la invitación. Buenas tardes, doctor Torre y doctor Díaz. Excelentes ponencias. Yo quisiera comenzar con mi opinión, recalcando algo muy importante que mencionó el doctor Torre el lunes en la plática que tuvimos, en la que asistimos en la tarde con el doctor Poiré y el doctor Mid. Nosotros como residentes tenemos dos opciones y no hay una escala de grises. O lo vemos de forma positiva o lo vemos de forma negativa. Y no hay más. La pandemia está, como dice el doctor Torre, no se va a ir a corto plazo. Entonces, nada más nos queda una opción de agarrar esto nuevo que nos está pasando de forma positiva. Agarrar las buenas ideas, crear buenas ideas y, como dice el doctor Díaz, tomar decisiones. Eso es muy importante nosotros como residentes, el tomar decisiones. A nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de cirugía, hemos transformado, yo creo que en 360 grados el programa. Como usted bien dijo, doctor Pérez, nosotros anteriormente el 80% el 70% era operar y el 30% era un poco más la parte educativa, académica de investigación. Nos tenemos que adaptar, como mencionó el doctor Díaz, y no hay otra forma para vencer esta pandemia que adaptarnos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nuestra experiencia en nuestro programa es que a partir de que nos dieron el banderazo de que las cosas iban a cambiar, tomamos la decisión de transformar el equipo, de transformarnos en 4 equipos para cubrir un nuevo hospital más, que iba a ser el hospital no COVID, también de Secretaría de Salud, de la sección 50. Entonces, nuestro programa lo construimos en 4 equipos, el A, B, C y D, abarcando los 4 hospitales donde tenemos que dar atención. Sin embargo, debido a que la carga de trabajo práctico iba a ser mucho menor, decidimos aumentar el doble o casi el triple las actividades académicas y educativas. Cuando nos dieron el banderazo, el siguiente día ya teníamos nosotros un calendario con todas las ligas nuevas de Zoom y la calendarización por semana de nuestras actividades académicas, educativas e investigación. Asimismo, hemos aumentado en un gran número la actividad de investigación que anteriormente casi no teníamos porque, como usted bien dijo, doctor Pérez, tenemos mucha práctica y dejamos eso a un lado como si fuera algo secundario. Y al contrario, todo esto debe ser la parte académica, la parte de investigación y la parte práctica debe ser 30%, 30%, 30% y no cargar algo más que el otro. Entonces, con esta pandemia tenemos la oportunidad de hacer esto. Actualmente, por ejemplo, residentes del primer año, la mitad de ellos ya tienen artículos ahorita en revisión en revistas internacionales. Entonces, estamos promoviendo más la academia, la investigación, la educación, porque no nos queda de otra. No nos podemos echar para atrás, no podemos estar tristes porque no estamos operando lo suficiente. Entonces, tenemos que agarrar las cosas de formas positivas, transformarlas, adaptarnos y ser líderes a nivel de hospital y mostrar un liderazgo con los residentes menores o con los estudiantes para demostrarles que sí se puede y que tenemos que hacer esto para mejorar, ¿no?
Muchas gracias, Mauricio. Muy interesantes tus conceptos. Creo que representan al gremio completo de los residentes. Y bueno, tenemos un sinnúmero de preguntas y opiniones, más de 100 opiniones y preguntas en el chat de la reunión. Yo sé que el tiempo vuela y las agendas de nuestros invitados son complejas, pero la mayoría de estas preguntas están relacionadas a esto que hemos tocado, ¿verdad? A los aspectos formativos, al contexto de colaboración de las personas y las instituciones, no solamente la colaboración en el contexto de esta pandemia, sino que esto genere una cultura, una nueva normalidad, como se escucha en el sentido de la contingencia, pero que esa nueva normalidad sea una cultura de vida para todos nosotros. Entonces, les agradecemos mucho a todos los participantes, sus opiniones y preguntas. Hemos tratado de introducir algunos de los temas y bueno, el que hayan estado aquí dedicado esta hora con nosotros, agradecerle a Daniel y a todo su equipo en Guanajuato el haberse conectado, a Guillermo que bueno, que es de casa, pero que sabemos que también tiene una agenda complicadísima, todo lo que nos ha aportado, y a Mauricio en su opinión en representación de los residentes. Y no me queda más que agradecerles e invitarles a la próxima semana. Tenemos invitados muy interesantes también y un tema muy relevante, que es el acompañamiento de los residentes en el contexto del bienestar integral y de la salud emocional, salud mental de ellos. Cómo están afrontando nuestros residentes estos tiempos, cómo debemos acompañarles. Tenemos invitados internacionales la próxima semana para poder afrontar este tema específico, que ya tuvimos un primer episodio similar hace algunas semanas, pero que queremos darle continuidad y aportar un poco más a nuestros residentes. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una semana y le dejo a la licenciada Margarita el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctor Pérez. Les recuerdo de la encuesta de satisfacción, es muy importante para nosotros para seguir con estos temas tan interesantes y que sirven para todos nosotros y más que nada para ustedes los residentes, doctores y profesionales de la salud. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación, sobre todo al doctor Daniel Díaz, al doctor Guillermo Torre, así como también agradecemos la participación del doctor Mauricio González Urquijo y la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Los vemos el próximo jueves a la misma hora. Que pasen ustedes muy buenas tardes.